Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, Casa de Dos, donde mi esposa y yo totalmente oprimida. Platicamos un poquito sobre temas diversos, a veces nos desahogamos y estamos escogiendo un nuevo tipo de vida. Ya no nos vamos a quejar tanto. A veces también criticamos, no es cierto. Ok. Amorcito, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Mucho trabajo. Esta semana ha sido bastante pesada, pero con el favor de Dios, con mucha salud y pues siguiendo adelante es lo que importa. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Amorcito. ¿Cómo has estado? Very good. Muy bien. Nice. I'm preguntar. fine. Hacía muchísimo que no nos reuníamos. Lo Ok. sé, hace una semana. Sí. Muy bien, pues continuación con el tema que ya habíamos iniciado la semana pasada, que era la sociedad es buena o mala. En específico, la sociedad mexicana. Correcto. Como recordarán, si habrán escuchado el podcast y si no lo escucharon, pues vayan y escúchanlo, denle like, compártanlo y no nos comenten cosas malas en YouTube. Hablamos un poquito sobre la educación, ¿verdad? Bueno, sobre los puntos que ambos consideramos que son necesarios para que una sociedad pueda ser considerada, valga redundancia, en una sociedad buena. Obviamente lo bueno pues puede ser, a veces cae en un relativismo al momento de evaluarse, pero bajo ciertos lineamientos que yo escogí, tú escogiste los tuyos, pues cada uno da su punto de vista, o dio su punto de vista, corrijo, respecto a qué considera que es bueno o malo. Correcto. Pues continuando con lo que hablamos la semana pasada, te cedo la palabra, amorcito. ¿Qué otro punto tú tomaste en cuenta? Terminamos de hablar sobre la educación. ¿Qué puntos tú consideras para ti, posterior a la educación, que son necesarios para que una sociedad sea buena, en especial la mexicana, si eso no cumple esos lineamientos, requisitos? Bueno, como recordaremos, pues tú mencionaste de hecho la semana pasada que el primero era la educación. Educación no solo de escolar o de estudiar en una universidad o una preparatoria o primaria, es también educación como persona. Realmente, pues como redundando en el tema, la educación que hoy vivimos, pues realmente es un poco mala. Las familias hoy en día ya no se interesan porque, en este caso, que los niños son el futuro o el cambio del país, ya no se interesan porque ellos sean mejores de lo que ellos fueron. Entonces, en base a eso, quiero partir de los otros puntos que yo consideraría, que sería desde valores, los valores que uno como persona lo forjan. ¿Cuáles serían esos valores? Que, ojo, es muy distinto a lo que es la educación. La educación es, para mí, a mi ver, y pues con todo lo que hemos hablado, es aprender cosas buenas o nuevas para ti, pero que te ayuden a ti a ser mejor como persona. Fíjate, yo agregaría o lo trataría como de condensar que la educación es la enseñanza que recibe un individuo en las áreas básicas de la ciencia, así, nada más, o sea. Sí, es una definición más concreta y básicamente español, definida. Matemáticas, lógica, algo de filosofía y una lengua nueva, en este caso el inglés. Yo sé que a lo mejor habrá algunos zurdillos, espero y no, que quizás crean que es humillante querer aprender a hablar inglés, pero creo que siendo vecinos de un país como Estados Unidos y siendo nuestro principal socio comercial, el 80%, si mal no recuerdo, de nuestras exportaciones e importaciones son con nuestro vecino, pues hablan inglés. Entonces pues es como que tú no quieras hablar el idioma de tu cliente. Sí, o sea, básicamente la educación es partir de lo que es la historia, ¿no? O sea, de que va desde qué es tu país, qué eres tú, porque parte de ti es la historia de tu familia, tú cómo naciste, quiénes son,
O sea, cómo, en qué mundo te desenvuelves, y las que tú mencionaste, desde aprender pues matemáticas, español, las materias básicas que te enseñan en la educación primaria, que se supone que... Que realmente es en lo que más fallamos. Exacto, O sí, sea, sí, cierto. Yo a veces, bueno, me gustaría que nuestro extenso auditorio, 2 audientes, escuchas, perdón, meditaran un poco que México, o sea, las evaluaciones que mencionamos, la evaluación PISA, fallamos en lo más básico, o sea, lectura, matemáticas y ciencias, pum, reprobado. Por supuesto. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de evaluaciones sobre, por ejemplo, inteligencia artificial, análisis de datos, que bueno, que es lo que ahorita se escucha mucho. No, o sea, lo básico reprobamos. Entonces quisiera que meditáramos, perdón, y nos imaginemos cómo estamos en áreas que son verdaderamente complejas. Sí, porque por ejemplo ahorita yo estoy leyendo un libro que pues tú me prestaste, de Macario Esquetino, de 100 años de confusión. Iba a decir 100 años de soledad, pero no, okay. Ese es otro autor. Ese es Gabriel García Márquez, olvídenlo. No, de 100 años de confusión. Ahí, pues básicamente es un libro de historia. Sí. Él dice que no es de historia, pero no, realmente sí parte de la historia para llegar a la actualidad. Y muchas cosas yo me quedo así de... Que bueno, realmente no llega a la actualidad, es un poco antes. Bueno, pero... Después del Tata Lázaro Cárdenas ya no se habla. Bueno, sí, pero es que no por ejemplo, parte... Ajá, no he llegado a esa parte. Pero parte de lo que llevo leído... Muchas cosas yo no las sabía. Muchos autores o personajes de la historia yo solo así, ¿y quiénes son ellos? O sea, pues ¿dónde aparecen? ¿O cómo es que lo obtuve esa información? O sea, es algo impresionante para mí porque yo me remonté a mis años de escuela y me acuerdo que teníamos los libros de historia y mencionaban los básicos de la independencia, que Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, que... La corregidora. Ajá, la Josefa María Ortiz de Domínguez, todos ellos. Josefa Ortiz. Ortiz, perdón, de Domínguez, todos ellos me remonté y dije, sí me acuerdo de eso, pero otras, ¿qué onda? Que, fíjate, una de las... Yo estoy estoy... ¿En contra? Creo, iba a decir que estoy en contra de que el gobierno maneje la educación, pero no. Más bien debemos de aceptar una realidad que es que el gobierno mexicano, la educación en México ha sido o se ha pretendido utilizar para adoctrinar a las personas. O sea, entonces, Macario lo explica en su libro, yo de forma vulgar, a lo poco que yo entendí, se ha construido un mito alrededor de la historia de México, en especial la revolución, pero yo me atreveré a decir que en todo. Y los mitos, si tú le metes muchos personajes, te pierdes. Entonces es más fácil agarrar de Miguel Hidalgo, pero no vamos a hablar del contexto de Miguel Hidalgo, ni toda la gente que lo rodeaba, personajes que lo acompañaron, no, nomás él, porque si metemos mucha gente, quizás al meter ya más personajes, las personas pueden empezar a preguntar, oye, ¿y fulanito que acompañó a Hidalgo tenía intereses de por medio? O sea, siempre se nos habla de una historia. Es que fíjate que la historia, creo yo, que va de mano con la política. Y siempre. Es parte de un país. O sea, un país no puede ser nada sin historia. O sea, sin nada. O sea, el problema de la historia es, o más bien lo complicado de la historia es que necesitas consultar muchas fuentes para saber, para tener la visión parcial una visión más completa, de lo que pasó. O sea, a final de cuentas, los eventos históricos, pues cada quien los cuenta según su forma de verlos. Sí, pero la verdad es que, por ejemplo, la verdad me siento, yo leyendo el libro me siento un poco analfabeta. Ajá. De, pues, que muchas cosas a mí no me las enseñaron. Uh-huh. No sé a ti, creo que tampoco muchas cosas muchas cosas que, pues, nadie sabe. Uh-huh. Y si ahorita vamos a
con alguien que estudia primaria y le preguntas a los papás, ¿qué estudia tu hijo? Estoy casi segura que les enseñan a lo mejor lo mismo que a nosotros nos enseñaron, y no rondando a la verdad. Pero la verdad, ¿por qué estamos mencionando este tipo de materias? Porque estos tipos de materias se supone que te ayudan a forjar el conocimiento para que, pues ahora sí que es la educación básica de conocimiento que una persona debe de tener. Criterio. Sí, te da un mejor criterio. Para mí, después de leer ese libro y ahorita que estoy leyendo el de Frontera Nómada, me doy cuenta que mucho de nuestro desconocimiento sobre nuestra propia historia y sobre cómo se desenvolvieron eventos históricos y los que participaron, que tienen eco en los días actuales. Desconocemos demasiado y por eso emitimos juicios tan sencillos, tan simples, por eso creemos en historias que nos vende el presidente. Uh-huh. De esos héroes patrios que él menciona, que no quiero decir que no fueron héroes, pero no son lo que nos lo han vendido. No quiere decir que fueran malos, simplemente pues tenían sus cosillas, pero detallitos. El problema no es lo que dice el presidente, ¿sabes? El problema es la sociedad que le cree. Sí, pero el detalle es que el presidente es un reflejo de la sociedad en general. O sea, sí, el presidente, así de ignorante como es y así de bárbaro para emitir juicios de forma tan sencilla, es un mexicano cualquiera. Sí, o sea, pero... En realidad, o sea, yo creo que es un mal muy extendido. Me gustaría decir que de México exclusivamente, pero no, es a nivel mundial. Fíjate. Opinamos de temas que desconocemos. Estaba yo, bueno, investigando un parte de eso, volviendo a, para mí, lo que sería el segundo punto. Ajá. O sea, el primero es partir de la educación, donde se derivan varios, ahora sí que facetas. Ajá. Y una de esas facetas me sentí toda así tan adiestrada. Fifi. Son los valores. Fíjate, estuve viendo sobre cuánta gente, pues ahora sí que respeta la ley, que es como se puede decir parte de los valores como ciudadano. Uh-huh. Y dice que 70% de los mexicanos dice que respeta la ley, pero si le conviene o no. Ok. Entonces, yo me quedé así de... Si se puede saber. ¿Cómo que si le conviene o no? Uh-huh. Ay, creo que fue una fuente... No me acuerdo la fuente, la verdad. Discúlpenme. Hay que traer la fuente. Sí, lo siento. Sí, error mío. Pero de ahí se deriva de si la gente es... O sea, si la gente es corrupta o no es corrupta. Entonces... Para unos tenemos una medida y para otros otra. Entonces, bueno, para mí, ya dejando en paz a la educación, que sabemos que ya lo hablamos extensamente en el otro tema, la parte de los valores, fíjate, uh-huh. Más bien fíjense, si nos está escuchando alguien, en el tiempo y el espacio. Para mí no es tan determinante los valores, ¿por qué? Porque ciertamente los valores hay como algo que es general, o sea, lo que es bueno y malo según la sociedad. Pero para mí lo que debería de imperar en la sociedad es el respeto a la ley. No importa si tú crees que moralmente está mal robar. Hay gente que cree que está bien robar mientras no lo descubran. Para mí no, para mí una sociedad es... La gente sabe que independientemente de si cree que está bien o no robar, si roba se lo va a llevar la chingada. El Estado va a mover mar y cielo y tierra para hacer que pague el delito. Sí, pero por ejemplo, ahorita a lo mejor, no creo que te estés olvidando de eso, pero ahorita estamos en un país donde la ley se la pasan por el arco del triunfo. Exacto. O sea, donde dicen, la ley, ja, ji. La ley soy yo, así de fácil. La ley soy yo y lo que yo quiera hacer, porque no hay se me fue la frase que ahorita se están usando, la verdad no me acuerdo, pero no hay ahora sí, una autoridad que la haga valer la ley, porque tú dices que los valores no importan, pero hay gente que... A lo que me refiero es, para mí los valores que te dan en tu casa... Son importantes, sí, pero para mí es más determinante lo que toda la sociedad ve como bueno o malo, todos en conjunto. O sea, puede haber ciertos sectores de la población que creen que está bien robar siempre y cuando no los cachen.
Sí, estoy de acuerdo en eso. Puede haber ciertos sectores de la población que crean que son superiores solamente porque tienen cierto color de piel. Y no me estoy refiriendo solamente a aquellos que denigran a los que son morenos, negros, no. O sea, es por ejemplo... color canelita y es bien racista. Ay, dije algo políticamente incorrecto. Pero sí, ¿te acuerdas? Sí, son así. De hecho, ¿te acuerdas que toca. hace como unos... Ay, no sé si hace unos podcasts atrás, Ajá. cuando estabas grabando con tu mamá, mencionaron algo que ahorita se me vino a la mente a recordar, que hay sectores aquí en el país, o sea, en la República Mexicana, donde está bien que se vendan a las muchachitas y que paguen por ellas a lo mejor animales o comida, ajá, y todo eso. Y te quedas así, ay, ¿a poco todavía existe? Pues eso es parte de los valores. Ese es mi punto. No podemos depender de los valores que se inculcan en la familia. Deben ser los valores que existen como sociedad, no como familia, como sociedad. ¿A qué me refiero? Una sociedad, para mí, que sea exitosa, en general, su población, y me refiero, yo imagino un 70-80% de su población, debe de tener el valor que es el respeto a la autoridad. Y si no es el respeto, el miedo a la autoridad. O sea, hace que es saber que si hacen alguna chingadera, el Estado se les va a ir con todo, con toda la fuerza del Estado. Y no va a haber nada que el típico, ay, hágame el paro, mi jefe. O sea, no. El Estado se te va a echar encima y ni cómo le hagas. Entonces, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo? O sea, ahora sí que vamos a poner una situación hipotéticamente no cierta. Ok. Tú te pasas un alto. Ajá. Te ve un policía vial. Te pone las sirenas, te está avisando que te pares. Y llega y te dice, ¿sabe qué? Se pasó el alto. Y tú dices, no, pues sí, jefe, pues me lo pasé. Y que te diga, ok, pues no, la multa pues le voy a tener que poner una multa. Y tú le digas, pues sí, póngamela. Uh-huh. Ahí el primer punto es que tú estás pues respetando técnicamente o sea, la ley, sí, y estás asumiendo tu error que tú cometiste. Sí. Pero que él te diga, ¿sabe qué? Si me da tanto, no se la pongo. Uh-huh. O me da para los chescos, o me da para comida. Tú dices ahorita que hay que tenerle respeto o miedo a la autoridad. No. Pero ahí, ¿qué harías tú? A ver, número 1, debemos entender esto. El Estado está conformado por individuos. Sí, es correcto. Son ciudadanos. Uh-huh. Para mí las sociedades llevan un proceso de ser bárbaras a ser más civilizadas. Uh-huh. Nos gusta o no, México es un país bárbaro, así, salvajitos, somos así. O sea, nos admiramos de los americanos que llega un cabrón a una escuela y mata niños. Y señores, por favor, aquí tenemos como 70 homicidios por día. O sea, literal, somos una selva. Sí, ¿por qué? Porque en general, en la sociedad, en conjunto, valoramos al hombre fuerte, al hombre que se impone. Y cuando digo hombre, no me refiero exclusivamente al género masculino, sino a la figura del caudillo. Por eso el presidente ganó. Porque, yo los voy a sacar, voy a acabar con la corrupción. O sea, por favor, señores, un cabrón iba a acabar con la corrupción cuando la corrupción ya lo dijo Peña Nieto y se rasgaron las vestiduras. La corrupción es social, es sistemática en la sociedad mexicana. Entonces, tú cuando vas a otros países, para empezar, el oficial no se va a prestar a un acto de corrupción. ¿Y por qué no se va a prestar? Porque históricamente esa sociedad vivió un proceso mediante el cual poco a poco una gran parte de la sociedad se dio cuenta de, debo de respetar la ley para que haya un bienestar para mí. ¿Cómo? Pues yo me di cuenta de que a quien robaba se lo cargaba la ley. Siempre yo veía, aquí en México vemos lo contrario, vemos que quien roba, por la mayoría de las veces se escapa, se pela. Con ese proceso, otra parte de la población siempre va a haber personas que sean unas cabronas, siempre. Habrá quienes digan, no, el ser humano es bueno por naturaleza,
No, de hecho, hay un filósofo, ese sí tengo el dato, Ok. que se llama Hobbes, Ujú. y él dice, el ser humano es lo contrario, el ser humano es malo por naturaleza. ¿Por qué dice eso? Porque desde, pues ahora sí, desde el Homo sapiens, desde donde venimos, que dice la educación, la historia, ellos tenían que, pues, sobrevivir, Sobrevivir. matar para Siempre. sobrevivir. Entonces, eso de que hay gente que dice que el ser humano es bueno por naturaleza, creo que yo estoy de acuerdo con él. El ser humano es malo por naturaleza. Fíjate, yo más bien quisiera que pensáramos, o sea, todo lo que les platicamos es cada uno de nuestras visiones. Si ustedes creen otra cosa, se respeta y Se todo, respeta y pero lo están importante en es su derecho. invitar a reflexionar. Ujú. Yo creo que no se trata de que sea bueno o malo, sino que priorizamos nuestra supervivencia y somos capaces de cometer actos para preservar nuestra supervivencia o la de lo que nosotros queremos, de nuestra manada, pues podemos hacer cosas que dañan a otros. Pero, para mí, atenernos a lo que las familias quieren crear en sus hijos, de bueno o malo, no. Yo creo que como debemos de empezar como individuos a exigir que como sociedad busquemos un verdadero Estado de Derecho y que literal le exijamos a nuestro gobierno que aplaste todos aquellos individuos, literal así lo digo, que aplaste a todos aquellos individuos. Y cuando digo aplastar me refiero no a que viole sus derechos humanos, sino a que los refunda y los acabe con ellos acorde a la ley. Cuando digo acabe, no me refiero a que los mate, sino que les haga ver el precio de sus actos ilegales. Ujú. Como Sí, es sociedad, verdad. o sea, porque estar atenidos a que el hermano vecino se convierta, se caiga de su caballo como San Pablo, pues no, aquí nos van a tener esperando. Es Debemos como, por de ejemplo, exigirle al gobierno que empiece a aplicar un verdadero Estado de Derecho y empezando Es por correcto. ellos mismos. Ujú. Cuanto partido o servidor público que se ha cachado de corrupto, órale, nunca más se acabó la carrera de ese cabrón. Pero ahí tenemos a Delfina Gómez, la candidata de Morena al Estado de México. O sea, hágame el rechingadísimo favor. Una mujer que literalmente le robó el 10% de su sueldo a los trabajadores que estaban bajo su cargo. Comprobado. No fue investigada ya por la fiscalía porque pues casualmente no la quisieron investigar, pero el tribunal multó a Morena. O sea, ella literal es una criminal a la que no se le investigó. Y la gente va a votar por ella. Vamos a tener miles de personas votando pero a ti, por ¿quién ella. te asegura que va a votar por ella? Te puedo asegurar. De aquí a todo mi auditorio, 50,000 varos, te puedo apostar en este momento a que va a haber miles de personas votando por ella. ¿Por qué? Porque en México no respetamos el Estado de Derecho, no exigimos el Estado de Derecho. Es mentira. Esa gente que dice que votó por el presidente para que acabara con la corrupción, no es cierto. Votaron por el presidente bajo la idea de que iba a acabar con la corrupción que ellos creen que estaba mal. Pero si alguien viniera y le dijera, oye tú, que no pagas impuestos, podrías ir a la cárcel. Oye, espérame, pero yo no te pago impuestos porque pues, yo trabajo en el tianguis o yo trabajo vendiendo esto, vendiendo aquello. Oye, pero tienes que pagar impuestos según la ley. No, pero pues es que yo ya pago impuestos, el IVA. Sí, pero aparte tienes que pagar impuestos porque así está bajo la ley. No es porque a mí me gusta, a mí no me gusta pagar impuestos. A nadie, yo creo que a Sí, nadie. a nadie. Pero la ley lo estipula y lo Es tengo que correcto. hacer. Yo creo que nadie votaría en México por un presidente que dijera, ¿saben qué? Vamos a hacer una reforma fiscal para empezar ahora sí a controlar cada peso. Y cuando me refiero a cada peso, es cada peso para saber que alguien compró un carro, que alguien compró una propiedad, porque así el gobierno puede saber, ah caray, fulano de total ya tiene 20 propiedades, pues parece que juega Monopoly o qué onda. La verdad es que es una mentira que en México queremos una lucha con la corrupción. No, gran parte de la población, muchísima, yo me atrevería a decir que la mitad, estamos como en mitad y mitad, le gusta la ilegalidad y solamente le molesta cuando a alguien lo afecta a él. Pero mientras a uno no le afecte, que el mundo ruede. Nos molestamos y es que los gobernantes robaron bien mucho, es que debemos de que fulanito ya no robe. Pues sí, pero tú también eres un ilegal. La única diferencia, bueno, que a mi ver es
la magnitud de los crímenes. Pero la realidad es que, ya lo dijo Peña Nieto y sí es cierto, es algo social. Y mientras no lo aceptemos, no vamos a cambiar. Para mí, exigirle o pensar que el cambio está en las familias, no. El cambio está en los ciudadanos, las personas que forman parte de la sociedad mexicana, empezar a exigir que el gobierno aplique la ley, y cuanto gobernante se ve embarrado en actos de corrupción, se le acabe su carrera política. Pero mira, ahí tenemos un ejemplo. Una mujer que literal es una ratera. Ok, es que iba a estornudar a mi esposa. Ya, literal listo. es una ratera. La gente va a votar por ella. ¿La que acabas de mencionar? Exacto. Ok. Si en México supieran los políticos que se les acaba su carrera si hacen una chingadera de ese tipo, no lo hacían por pura supervivencia. Pero tú sabes que para que haya un presidente que, como tú mencionas, que ahora sí que esté atento a todo eso de que vamos a poner impuestos acá para tener un mayor control y que todo eso, pues tú sabes que falta muchos años para pero eso, es que porque... caes en el mismo error, amor, con todo respeto, y no estoy enojado. El presidente no lo va a cambiar. O sea, cuando yo digo de que si llegara un presidente y votaran por él, no va a llegar un presidente así. Primero, debe existir una sociedad Ujú. que quiera un presidente así antes de que llegue un presidente así. Sí, por eso, Porque, se debe porque partir desde la ese sociedad. ese es justamente, para mí ver, el problema de México. Nos maman los caudillos, el hombre fuerte, el güey que va a llegar a sacar al buey de la barranca, y terminamos votando por unos animales. Ya tenemos uno de presidente. O sea, la realidad es que México, bueno, la sociedad mexicana, vamos a seguir en el agujero. Bueno, no en un agujero, o sea, escalando, y nomás no logramos salir, nomás vemos el primer mundo, pero pobrecitos, yo siento que nomás lo vemos así como cuando está saliendo de un agujero y nomás asoma la cabecita. Nomás lo vemos allá, y por eso le tenemos, bueno, yo a mi ver, tanto rencor mucha gente a Estados Unidos, porque la realidad es que le tenemos envidia. Y pues, ¿quién no? O sea, ¿quién no? La verdad es que Bueno, sí, yo sé sí, que sí. serán racistas, muchos de ellos, clasistas, Sí, pero y lo que ellos, quieran. por favor, vean las películas, o sea, O sea. no es mentira, no es mentira que tienen todo eso. Acabamos de ver una reciente con mi familia, mis papás, y le digo, ¿te acuerdas que te dije? Oye, ¿a poco todo eso es verdad? ¿A poco todo eso sí tienen? Y tú me dijiste, sí, amor, sí tiene. O sea, es impresionante todo lo que tienen, o sea, todo. Y eso es porque, pues, serán lo que serán, pero como tú dices, parte de la sociedad que desea, pues, algo mejor. Exacto, entonces, todo parte de la educación, y creo que hemos hecho mucho mal. Bueno, yo no tengo hijos, así que no me puedo incluir en eso, pero creo que muchas familias han hecho mal al dejar que el Estado educara a sus hijos, porque los adoctrinó en la figura de esperar que el gobierno hiciera algo, cuando nosotros tenemos el poder. Sí, de el poder. hecho. Te aseguro que si nadie votara por Morena en estas elecciones en en el Estado de México, pura madre que volvían a poner una corrupta. Pero la gente va a ir a votar, porque no les importa. Saben que es una rata, saben que cometió crímenes, pero no les robó a ellos, y por eso van a votar por ella, porque no les robó a ellos. Ahí está el detalle. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que dices, que la gente que las familias han cometido el error de que el Estado, pues, haya educado en cierta manera, pues, a las nuevas generaciones. Ahorita me viene a la mente de que venía manejando y van 3 veces que paso por ese camino para poder llegar a mi casa, o sea, aquí a la casa. Ajá. Y veo unos niños como de... Ay, sí, santo Dios. ¿Qué serán? 8 años, 6, Sí. entre Son 6 y 8 chiquititos, años. De kinder, son de kinder. Sí, sí, o sea, uno a lo mejor va a estar en primaria y Sí. otros en kinder. Ahí dando vueltas y marionetas y todo eso. Y ayer que iba pasando y los vi, yo solo así. Y llega el muchacho, o sea, llega el niñito así todo despabilado, todo inocente, como de que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué hago? Y yo dije, pues, ¿dónde están los adultos? Uh-huh. Entonces, como ya van varias veces que yo los veo, no es solo ayer,
Y los adultos, hoy pasé por igual, por ahí mismo yo, y los adultos, pues ¿cuáles adultos? Pues si es, haz de cuenta que ahora sí que los adultos dicen, ve y consigue y tráeme. Sí, sí, sí. Mi Y ahí esposa que... se refiere a que están pidiendo dinero en la Sí, esquina. ajá, o sea, pidiendo dinero. Sí. Yo ayer, pues la verdad me atonté porque tenían unos tamales y los tenía en cajuela. Y yo, de hecho, yo les iba a dar tamales. Ok. Pero Se te pasó. la verdad, ni por aquí me pasó. Pero haz de cuenta que una vez me acordé que íbamos pasando con mi mamá hace unos ayeres y le dio a unas personas comida. Ujú. Y esas personas le dijeron, es que no nos importa la comida. Ok. Nos importa que nos dé dinero porque eso nos piden. A la comida a nosotros no nos importa. Me quedé así. ¿Qué? O sea, wow. O sea, para que te digan eso es porque realmente el mismo Estado no ha hecho nada para erradicar un poco eso. Es que O sea, es más fácil, o sea, la realidad es que sin educación o con educación pobre o bajo cierta guía, ujú, creas personas en general con criterio muy pobre. Yo sé que muchos, si nomás nos escuchan como dos o tres. Yo sé que espero en algún momento nos escuchen personas más letradas que nosotros. Dirán o pensarán o hasta en los comentarios nos escribirán que el tema es complejo. Y sí, yo lo sé. Sé que es un tema muy complejo. Entiendo que la pobreza, la educación son temas muy, muy complejos. Pero en algo que creo que podemos coincidir es que el Estado ha manipulado la historia. O sea, hace que el Estado pretende manipular la educación. En este gobierno muchísimo más. Es evidente que la sociedad mexicana dejó a sus hijos que los educara el Estado. Graso error, grave error. Y es evidente que los resultados lo demuestran. No Sí. somos competentes, o sea, es la verdad, o sea, no somos competentes. Sí, es verdad, porque por ejemplo, o sea, no te quiero interrumpir, ¿eh? No, tú Pero, oprímeme, está bien, es lo de moda. Por ejemplo, otro filósofo que investigué que se llama Rousseff, algo así, dice, el estado de la sociedad o de las personas por naturaleza son salvajes. Ellos buscan lo que sea y hacen lo que sea por obtener lo que necesitan. O sea, en ese momento ¿Sí? la sociedad dice que si tengo hambre no me importa ir a Lo que comprarlo. sea, Yo literal, robar, matar, lo que sea, sí, mato, es que pero es yo cierto. tengo ganas de ¿Es comer. cierto? Y ahí es ahí cuando la gente ya no piensa, ya no entra en su sí y en vez de volverse buena, se hace mala. Es que yo corregiría, yo no diría bueno, yo diría civilizado. Mira, la supervivencia está por sobre todas las cosas. Ujú, sí. Comer, reproducirnos, nos mueve al 100 siempre. Uno, ¿por qué va al jale? Porque tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día. Nada más. Y Si porque tú le quiere preguntas a alguien, cosas para su bienestar o sí, su pero propio al gusto. final siempre se redunda en eso. Pues sí. Comer. Yo, o sea, la supervivencia debemos de entender que no solamente se traduce en está respirando, no, se traduce un buen carro. Ujú, sí. ¿Por qué? Porque es más cómodo viajar en carro, o sea, que aumenta tu supervivencia, una buena casa, un bonito hogar, Sí. hasta el momento de escoger una pareja, o sea, debemos de entender que no dejamos de movernos por esos instintos y que los gobiernos, la ley ayuda a que los que son más fuertes aplasten a los que son más débiles. Yo sé que hoy muchas personas voltean a ver los problemas en otros países y ven enemigos en Amazon, en Google, en Tesla. Cuando, señores, en México tenemos problemas más graves, que venga Amazon, que venga Tesla a poner aquí sus compañías. Yo sé que van a gritar explotación laboral, señores. El problema más grave de México no es la explotación laboral, es la inseguridad, el nulo estado de derecho. Según los números, esto no tengo la fuente, según los números que yo consulté, Ujú. en México, según cómo vamos o mexicanos contra la corrupción, 9 de cada 10 delitos no se investigan.
O sea, señores, imagínense que 9 de cada 10 delitos no se investigan. Sí, es por ejemplo, otro ejemplo, que son ejemplos reales, ¿eh? No son mentiras mías. Tengo una amiguita, una conocida, que ella literal, pues está también casada y todo, y ella trabaja, pues como tú dijiste, pues para comer, para tener cositas, para todo lo que tú quieras, pues, lo que ella quiera. Le gusta. O sea, juntó dinero, dio el enganche para un carro. Ella y su esposo, no, nuestro carro nuevo y tal. Al mes se lo robaron. Le robaron su carro nuevo. Y ella, ¿qué onda? Uh-huh. Pues no supieron cómo pasó, pero ellos asimilan o piensan que los mismos, como ellos ya se habían mudado, los mismos de la mudanza, les robaron el carro. Ok. Y fíjense cómo es la sociedad. Pudieron ellos haber a lo mejor investigado más, con cámaras, con videos de vigilancia y todo, y le dijeron que no se los podían proporcionar, que no se veía nada. Total, que no le dieron ni lo que pagaron por total de su carro. Sí, seguro. Ella me dijo, es que cómo es posible, eso me dijo, ¿cómo es posible que cuando uno trabaja tan duro, que uno se esfuerza por conseguir lo que sea en un país donde no tienes apoyo, donde no sabes que nadie te va a ayudar, pasan este tipo de cosas a gente que trabaja por ello? Yo que le dije, no pude decirle nada porque ese es el problema. O sea, si pasa un problema o surge un crimen o un robo o un delito, una matazón, un asalto, lo que sea que se refiere a delito, tú sabes que nadie te va a ayudar, que nadie te va a apoyar, que el único que se debe defender o pues bajar la cabeza porque ya tienes miedo de que te vaya a pasar algo, pues eres tú como persona. Si tú hablas a la policía, puede que llegue o no llegue. A mí una canción que me gusta mucho se llama, se me hace que refleja literal cómo pensamos los mexicanos, que es Caminos de Guanajuato. Sí, se le escucha. Hay una frase, una parte de la canción que dice, la vida no vale nada. En México, hasta que no nos pasan las cosas, nos damos cuenta de la gravedad de la situación. En este país, hay muchos millones creen que el presidente está haciendo mucho bien, pero no tienen ni la mínima idea de lo devastado que está el sistema de educación. Porque ellos no son los niños que van a recibir clases. Ellos no saben cómo hay otros niños siendo educados en Estados Unidos, en Corea, en Japón, de primer nivel. Sí, como lo mencionamos en el podcast pasado. Uh-huh. Ni saben ni se quieren enterar. Es más, ni el mismo presidente sabe. O sea, por favor. No saben la tasa de homicidio, no les importa porque no les han matado a nadie. No saben la tasa de resolución de crímenes porque no se han visto envueltos en una situación así. Y entonces, lo peor de hasta todo, que no nos pasa, no exacto. creemos. Literal, no creemos. Porque nos manejamos, bueno, yo siento que muchos mexicanos nos manejamos bajo las creencias. Creemos que sabemos, creemos que entendemos, le creemos, por primera vez yo pienso, le creemos al gobierno. Y creo que lo peor que podemos haber hecho o puede hacer una persona es creerle al gobierno. Sí, y más ahorita. Perdón si ya nos extendimos un poco. Yo sé que nos hemos estado quejando mucho yo y mi esposa respecto a la situación del gobierno actual. Es debido a que el presidente salió a dar un discurso donde literal casi nos llama a las armas contra nuestro principal socio comercial. Yo sé que los gringos, una decepción. Sí, pueden ser muchas cosas. Unos cremosos, diríamos aquí, en Jalisco. Pero señores, si los mexicanos nos queremos, y la verdad no sé ni de qué. Sí, tenemos una cultura, sí, bla, 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 pero eso en el mundo actual no sirve. O sea, sirve el dinero, sirve el poder. Y los gringos tienen mucho de ambas cosas, nos gusta o no.
Sí, o sea, es su apoyo, es su socio comercial, su principal socio comercial, y como que llegues y le digas, eres esto, eres aquello, pues O te sea, quedas así de, ¿qué onda? ¿qué pedo? Ajá, o sea, literal, ¿qué pedo? rollo? O sea, O sea, yo creo, en vez de ver a los americanos como nuestros enemigos, que si fueran nuestros enemigos nos habrían aplastado ya. sí, claro. Yo sé que muchos sienten que sí, no podríamos contra ellos, así nos aplastarían. O sea, literal, su ejército, o sea, barrería con nosotros. Sí, por O supuesto. sea, no son nuestros enemigos, tampoco son nuestros amigos. Pero no es necesario que sean nuestros amigos, pueden ser nuestros socios y hacernos ricos con ellos. Sí, es verdad. Yo sé que muchos creen que Estados Unidos tiene una política de aplastar a México. Señores, no somos el México de hace 200, de 100 años. Ya no. La geopolítica no era lo que hace 100 años. Dejen de escuchar y doctor Jalife, el chapucerdo, hasta el mismo presidente. Vean más allá. Podemos salir adelante si dejamos esa ideología, esos traumas. Ya, lo que pasó, pasó. El futuro es hoy. Y si no lo vemos, nos vamos a quedar atrás. Entonces, es correcto. me disculpo si a lo mejor yo y mi esposa nos enfocamos mucho en temas de política, pero la verdad es que es lamentable que el presidente de Es que ese como tipo lo de mencionamos al principio, nada más para discursos. Sí, no, aclarar. también tu podcast. La política forma parte de la historia y la historia forma parte del ciudadano. Entonces, si hay una mala política, no solo es culpa del político, como lo dijimos, es culpa de la sociedad. Exacto. Así de fácil. Debemos exigirle ya, o sea, de veras exijamos. De hecho, esto nos puede pasar a el otro punto. Que es del tema que quería continuar. ¿Es correcto? La libertad de expresión. Porque a mi ver, o a mi Uy, pensar, la libertad de expresión es fundamental para que una sociedad pueda ser considerada buena. Literalmente, sí, para pero ahorita mí, está muy reprimida. bien cabrón. Yo sé que muchos van a decir que no, pero sí. Sí, sí, O cierto. sea, obviamente yo sé que no va a faltar el loquillo que diga, es que en México tienes un montón de opositores opinando. Estoy totalmente de acuerdo, pero para mí la libertad de expresión implica que no porque tú salgas y digas que el hijo del presidente es el Chocoflan, no te lancen todo la fuerza del Estado mexicano de forma legal para chingarte. ¿Qué le pasó a Chumel Torres? A Loret, que la han atacado con la unidad de inteligencia financiera. Para mí, o sea, yo sé que hay gente que dirá, no, es que antes los mataban. No, güey, matar periodistas es ya literalmente una dictadura. Hay un previo a. Hay formas de chingar a la gente sin matarlas. Y en este gobierno han usado todas las que tienen. Principalmente la unidad de inteligencia financiera, que en vez de utilizarse para acabar o atacar al crimen organizado, se ha utilizado para atacar a los críticos del gobierno. Ahorita en este gobierno es más peligroso criticarlo que ir a vender perico, drogas, el trasiego de drogas, secuestro, extorsión. Y ahí está, o sea, los números lo indican. Asociaciones como Artículo 19 lo mencionan. Hay investigaciones. Una democracia no puede funcionar si no hay una verdadera, bueno, a mi ver, dice lo que yo entiendo, no, una democracia no funciona si no existe un verdadero respeto a la libertad de expresión. Yo sé que muchas opiniones no son siempre de nuestro agrado, pero yo creo que en aras de que hay una verdadera libertad, todos deben de poder opinar. Y uno como persona debe tener el criterio y el conocimiento para saber que si es cierto, que si es falso. Y también la madurez para dar opiniones concisas y concretas, pero sobre todo críticas que ayuden al beneficio de ahora sí público. ¿Por qué público? Porque es, por ejemplo, una vez dijeron, escuché que dijeron, no, estudiar periodismo ahorita es cavar tu tumba. Pues yo creo que siempre.
Sí, siempre, O sea, bueno, no porque tapar tu tumba, pero sí literal no te vas a pero hacer rico. destapar, pero es que eso es lo que creo que nos falta entender. Ujú. Destapar la verdad o descubrir la verdad en una red o en una sociedad llena de mentiras o en una política llena de controversias, ahora sí, malas, creo que no está mal. Pero ahora sí que como dicen ahí por ahí las familias, ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? O a quién le gusta que le digan, ¿sabes qué? Yo vi que tú estabas haciendo esto mal. Creo que a nadie. Y ahorita estamos en un país donde eso no puede haber, donde eso no existe, donde eso es ahora sí que tú dices algo y aguas, porque te puede pasar algo, ¿eh? Mira, yo corregiría, yo no diría que te puede pasar algo, pero el Estado te va a chingar. Si puede, te va a chingar. Sí, como por debajo de la mesita. Exacto. O sea, en este gobierno se ha manejado de una forma, como se ha manejado todos, pero estos han sido más cabrones. Uh-huh. Ok, yo no te voy a matar porque es bastante evidente. O sea, si matas a alguien se hace mucho revuelo. Que bueno, en México con homicidios como unos 60, 70 por día, pues está cabronera. Hay mucho muertito. Y pues siempre se la sacan con que, es que saben que andará metido. Lamentablemente justificamos los actos de maldad, ya lo tenemos bien arraigado. Pero pues no los matan, lo único que hacen es pues atacarlos mediante el SAT, como ya lo mencionó, la unidad de inteligencia financiera, el mismo seguro. O sea, hay formas de chingarte a las personas. A veces les encuentran, a veces no. Como pasó en los casos de Loret y de Chumel, pues no les encontraron nada. Pero sí lograron, por ejemplo, que a Chumel le cancelaran su canal con HBO, si mal no recuerdo. Al final hubo repercusiones. Sí, cierto. Criticó al hijo del presidente. Y hay quienes dicen que no debía de hacerse. Sin embargo, el presidente metió a su familia en la política. Hay quienes dicen que no, pero sí es cierto. Hay videos del presidente con toda su familia, promocionándose como un hombre de familia. Él llevó a su familia a la política. Hay videos de sus hijos hablando de política. O sea, o somos o no somos. Si tú metes Sí, al verdad. ruedo a tu familia, puede ser que salgan charpeados. Los políticos de antes sabían bien eso. Por eso es que no salían con sus familias. Salían ellos. A veces con las esposas. El presidente fue el primero. Ha atacado a diestra y siniestra. Ha criticado a diestra y siniestra. Él fue de los primeros en empezar a poner apodos. Ya se le olvidó a la gente, ya cállate chachalaca, el que le dijo a Fox. ¿Qué esperaba? Pero bueno, somos un país que tenemos una medida para unos y no una medida para otros. Y por ejemplo, hay gente que te puede decir de que no se hay las marchas como para defender la vida, para pues ahora sí las marchas de la comunidad LGBT más, ahora sí pues las marchas de la defensa del INE, todo eso por supuesto que es libertad de expresión porque estás expresando a lo mejor tu inconformidad, tus valores, lo que tú quieras. Sí es libertad de expresión, pero tú sabes como persona que puede o no puede funcionar, o que puede o no puede que salgas herido, o que salgas dañado, o que salgas lastimado, o que salgas involucrado, o que involucres a otras personas, como tú lo mencionas, la familia que a lo mejor no querías, que a lo mejor solo es de solo yo y que nadie más. Que el problema caiga en mí si es que hubiera algún problema, o si cae algún beneficio que sí caiga en mí y ya veré si yo lo doy a los demás. Pero no estamos ¿por qué digo esto? Porque no queremos que piensen que no hay libertad de expresión como tal, entre comillas, en la sociedad. Sí hay, pero lo que quiere tratar de decir mi esposo es que sí hay libertad de expresión, pero es una libertad de expresión que juega dos papeles. Tiene consecuencias. Sí, que Mira, tiene consecuencias, así es. Yo creo que lo que yo estoy tratando de literalmente decirle a nuestro auditorio de una o dos personas es que vean, analicen. Don, yo no estoy diciendo que antes fuera diferente, o sea,
En su tiempo Aristegui pagó el precio con Peña Bebé. No me puedo acordar el nombre de una periodista que igual en el tiempo de Calderón se le echó encima a Creo Genaro que era García. Denise Dresser, algo así. No, según yo ¿No? fue otra. Pero bueno, igual y me equivoco, igual también no me puedo acordar su nombre. Muchos periodistas han pagado el precio. A lo que me refiero es que ahorita tienes gente diciendo que no es cierto. Diciendo que Aristegui es mala. Solamente porque critica al gobierno actual. Diciendo, o sea, el detalle que para mí, yo sé que muchas personas dicen, no, que es que la libertad debe tener un límite. No, la libertad no debe tener un límite. Yo sé que hay gente que a veces dice pendejadas que no nos gustan. De todo tipo. De política, de religión y de fútbol. Que son las cosas que más nos... Es lo que te dicen, nos que más, no nos comentes enoja. eso con nadie. Si tú quieres saber pedos de ahí, no hables de eso. Siempre habrá opiniones que no nos gusten. Pero a cambio de eso, tenemos la oportunidad de escuchar reportajes de gente que revele la corrupción de los mismos gobiernos. Ese es el precio. Y para mí se vale. Se vale que la gente salga y diga pendejada y media, a cambio de tener esa oportunidad. Porque el día en que nosotros ponemos un grillete y decimos esto sí, esto no, si dibujamos una línea y decimos de esto sí, de esto no, ya vale madre. Y si no me creen, pues hablemos de investigaciones que se han hecho de gente que es más lista que yo. Por ejemplo, el informe especial sobre la libertad de expresión en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018. El objetivo de este informe era analizar la situación de la libertad de expresión en México y las violaciones que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en el país. El informe destaca que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y que los periodistas son víctimas de violencia, amenazas y ataques. Además señala que existe impunidad en la mayoría de los casos de violencia contra periodistas y que los mecanismos de protección que existen son insuficientes. El informe también analiza la regulación de los medios de comunicación en México y señala que existe una concentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Esto limita la pluralidad informativa y puede llevar a la censura y a la autocensura. Otro tema importante que aborda el informe es la regulación del Internet y las redes sociales en México. El informe destaca que existe una falta de regulación clara y precisa sobre el uso de Internet y que se han registrado casos de censura y vigilancia por parte del gobierno. El presidente aceptó en su mañanera que literal el gobierno espiaba a sus opositores. Lo aceptó. O sea, lo que en otros países, como en Estados Unidos, que, uy, santo Dios, es el diablo encarnado, y Rusia es el ángel salvador, habría sido un escándalo. Aquí no, literal, el presidente en la televisión, en YouTube y en las redes sociales dijo, sí los espiamos a nuestros opositores, ¿y qué van a hacer? O sea, y nadie, este señor. y la gente que votó por él lo siguen defendiendo. O sea, el cabrón del presidente salió a decir que sí, espían a sus opositores. Sí, están haciendo exactamente lo que hizo Peña Nieto con Pegasus. Es más, creo que usan Pegasus también en esta administración. Que Pegasus es un software de espionaje. O sea, por favor, ¿estamos igual o estamos peor? Para mí es peor. Porque el presidente ha salido... ¿Con quién nos ha peleado el presidente? Se peleó con Derbez. O sea, se peleó con un comediante, por favor. Se peleó con un youtuber, con Chumel Torres. Se peleó con Aristegui. Una periodista. Pobre mujer, bueno, no pobre mujer, no. Ni modo. Merecido se lo tenía. No por lo que hizo, sino por haber creído en ese viejo. Se peleó con Loret. Otro periodista. Con Broso. Otro periodista. Creo que es más bien, yo lo considero comedia política. Ah, ok. Pero bueno, o sea, no sé, la verdad, estoy bien pendejo. Ay, no te digas así. Con N cantidad de críticos. Ahora sigue con todo el mundo. Entonces, es más, se ha peleado con las marchas. O sea, Ya sé, no manches, conectamos lo que ha hecho el presidente. Y si eso hace el presidente
en televisión, ¿qué no hará el cabrón ya de abajo por la mesa? O sea, Ahora sí ¿qué que ha hecho no, el viejo? como dice el dicho, que lo que haces con tu mano derecha no se entere en la mano izquierda. No, ese cabrón. No. Sí, es un cínico, o sea, es un Sí, cínico porque sabe que una triste parte de la realidad. población de México le tiene fe. El tipo hace pues, infinidad de cosas. Ahorita enfocándonos en la libertad de expresión, ha criticado, o sea, la gente dirá, es que el presidente tiene el derecho a la réplica. No, subnormales, perdón. No tiene derecho, ¿por qué? Porque es el presidente. Es un gobernante. Y los gobernantes tienen que gobernar y aceptar las críticas y quedarse callados. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque tiene demasiado poder. Demasiado, es el presidente. No es lo mismo que te topes en la calle y un tipo te critique a que el presidente en la televisión te señale a ti. Ya me imagino toda esa gente defendiendo al presidente si no se zurraban, si en tiempos de Peña Nieto, literal saliera Peña Nieto a decir en la tele, me voy a chingar a este cabrón. Así ha salido el presidente. Y decimos, no, si hay libertad de expresión. Sí, pero téngase las consecuencias, mijo. Entonces no hay una verdadera libertad de expresión. Hay libertad de expresión, pero tiene un precio. Si usted lo quiere pagar, adelante. Pues y sí. si no, pues mejor, como ya lo dijo el estudio, autocensura. ¿Cuántos periodistas mejor dicen, la neta no me callo? Ahí está Ángel Verdugo. Don Ángel. Él se salió porque literal, bueno, no quiero poner palabras que a lo mejor él no dijo, pero yo lo que recuerdo, literal es, que yo recuerde que él mencionó, literal, él dice, le hablaron, le dijeron, de estos temas usted ya no puede hablar, o más bien no vamos a hablar, y si no, pues, bye. Y don Ángel, con esos pantalones, pues entonces, ahí nos vemos. O sea, sé que sí hay autocensura. Sí hay medios que dicen, no, la neta, mejor para qué meternos en pedo, no hablemos de esto. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene herramientas. Yo pienso que en todos lados hay eso. Sí, pero no sale el presidente a ufanarse. Yo creo que ahí para mí eso es lo peor, que ha salido el presidente a decir, sí, y ¿qué van a hacer? ¿Qué me vas a hacer si yo soy el presidente, no? Exacto, ¿Sí? o sea, ese es el detalle. Y el problema es que tiene millones que lo respaldan. Otro ejemplo de libertad de estudios. El estudio sobre la situación de la libertad de expresión en México del CIDE. Este estudio destaca que la libertad de expresión en México enfrenta numerosos desafíos, entre los que se incluye la violencia contra periodistas, la concentración, concluye algo similar como el otro estudio, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la falta de transparencia y la regulación ineficiente del sector de las telecomunicaciones. En cuanto a la violencia contra periodistas, el estudio señala que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y que la mayoría de los casos de violencia quedan impunes. Además destaca que la violencia también afecta a otros actores del sector de la comunicación, como defensores de derechos humanos y ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. O sea, yo quisiera que las personas, nuestro auditorio, meditaran lo siguiente. Loret, Broso, Chumel Torres, digo estos porque son los que yo sé, igual debe haber en infinidad. Aristegui, infinidad de críticos, esos son los que uno se enteró. ¿Y qué hay con todos los que no se ha enterado uno? Con todos aquellos críticos de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, ¿cómo les habrá ido? ¿Cómo les estará yendo? En México hay libertad de expresión, pero se paga un costo. Y fíjense, ni siquiera hemos hablado, que la verdad yo no me atrevería en este momento a hablar, del costo que tiene de aquellos periodistas que hablan contra el narcotráfico. Porque no, eso es otro tema. A ellos literal les cuesta la vida. Exacto. Entonces... ahora sí que mantente lejos y con tu candadito. No soy tan valiente. No, así estamos bien. Así estamos bien. Entonces, si eso se hace el gobierno, si eso se atreve el gobierno al que mantenemos, al que los llevamos al poder, o sea,
En México le damos tanta importancia a es que nosotros les damos su sueldo. Sí, pero peor, mijo, tú lo llevaste al poder, tú lo encumbraste, tú agarraste a un cacique pueblerino como es el presidente y lo pusiste el gobernante de la O sea, nadie te vi, economía número 15. nadie te apuntó con una pistola y te dijo, Exacto. tú fuiste porque Ese quisiste. es el problema. Así es. Entonces, hay más, realmente hay muchísimos estudios sobre el reto que implica Ujú. ejercer el periodismo en este país. Amorcito, ya tenemos un madral de tiempo hablando de Es que esto, nos gusta hablar. La verdad es que sí ha sido una semana, para mí sí fue una semana muy abrumadora respecto a eso. Me había prometido ya no escuchar de política, pero cuando salió el señorcito, dirías tú, El señorcito. con su discurso, yo la verdad que dije, qué pedo, o sea, ya no más falta que el cabrón agarrara una bandera y se aventara del Palacio de Chapultepec y Estados Unidos contra los gringos, dije, su chingada madre. Si te lo imaginas, te da risa, la verdad. No, o sea, literal es demencial, o sea, yo dije, güey, que alguien le avise que Tesla va a venir a poner una pinche fábrica aquí a Nuevo León, o sea, que alguien le diga, oiga, señor presidente, pero el 80% de lo que vendemos se lo vendemos a estos compas, ¿cómo que les está declarando literal casi les declaró la guerra? Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Pues mira, la verdad es que estos 3 puntos quiero que se los lleven. Educación, valores, libertad de expresión. Es parte de uno como persona debe tener. Si tú quieres exigir, ahora sí, un buen gobierno, empieza por exigirte a ti mismo en ser un buen ciudadano. ¿Cómo puedes ser un buen ciudadano? Respetando la ley, adiestrándote, investigando, preguntando, no creer todo lo que te digan. Ahora sí que, pues eso para mí es lo que es ser un buen ciudadano. Lamentablemente hay más malos ciudadanos, se puede decir, que los buenos ciudadanos, pero creo que pues sí va a costar mucho trabajo, pero aún tengo yo ciudadana mexicana, aún tengo un poco, pues se puede decir, de fe, no en el gobierno, pero sí tengo fe en que nosotros como personas sí podemos hacer el cambio que deseamos ver reflejado en un futuro. Entonces, nada más como recordatorio, ya se vienen las elecciones, vienen momentos muy críticos para el país, muy críticos como sociedad mexicana. Investiga, adiéstrate, toma buenas decisiones y pues ahora sí trabaja por ser mejor. Amén. Amén. Yo igual, la verdad es que si tú lo dudo, la verdad es que lo dudo que alguien nos escuchara del Estado de México. No creo que nos escuchan aquí donde vivimos. No, pero si en algún momento este audio llegara a oídos de alguna persona y fuera antes de las elecciones, piensa en lo siguiente. Yo sé que los 2 candidatos tienen sus detalles, o 3, no sé, la neta, no sé, nomás me importan los de la oposición y el Morena. Pues Delfina literal es una rata. O sea, y vamos aplastando eso, vamos aplastando que nos pongan candidatos que tengan carpetas de investigación por violación, que hayan sido inmiscuidos en actos de corrupción. Árale a chingar a su madre. Que en México se empieza a ver que cuanto político fue inmiscuido en actos de corrupción, nunca más volvieron a votar por él. Será un buen cambio, estoy seguro, como que me acuerdo, Osvaldo. La gente se queja ahorita de que nos ofrecen TikTokers, influencers, güeyes que están bailando un zapateado para promoverse. El problema es que nos lo ofrecen porque saben que lo compramos, saben que millones lo compran. Correcto. Saben que millones compran a los influencers, a los TikTokers, a un cabrón bailando, diciendo sarta de incoherencias. Lo compran, por eso lo venden. Los candidatos, los ciudadanos los creamos. ¿A poco creen que los partidos sacan y avientan uno? No, señores. Saben que en México votamos por una marca
La marca ya sea Morena, PRI, PAN o PRD, que bueno, la verdad es que yo me atrevería a decir que nada más es Morena y el PAN. El PRI está entre que si pierde o no pierde y pobrecito. Que igual, el PRI es un verdadero monstruo. O sea, es un monstruito, pero él es el papá de todos los pollitos. Entonces yo no lo daría muerto. Pero sí está pequeñito. Entonces, voten mejor, escojan mejor. Quéjense más en redes sociales. Sí se nota, sí se hace presión. No le crean, no crean. Si el gobierno les da dinero, ese dinero poco vale. Está hasta, me atreveré a decir, manchado de sangre. ¿Por qué? Porque este gobierno ha dejado, literal, se puso una venda y dijo, no hay ningún problema con la impunidad. Y sí la hay, señores, sí la hay un verdadero problema, es un monstruo que nomás no queremos combatir. Entonces, educación, valores, como dijo mi esposo, aunque yo... Bueno, leyes, ley. No, también yo... Sí, esto me da... Más o menos. Y libertad para ser, libertad de prensa, pero luego ya hablaremos un poquito más de el poder decir y hacer lo que uno le dé fregada gana, respetando el marco jurídico. Muy bien. Respetemos eso y vamos algún día a dejar de ver a los gringos, a los americanos, a los norteamericanos, con ese dejo de amargura, con esa envidia, y los vamos a ver como lo que son. Un socio. Un socio, y mejor aún, esos güeyes no tienen nada diferente que nosotros, están hechos exactamente de lo mismo, de la misma sangre y carne, unos más tostaditos que otros, unos más güeros que otros, pero nada nos diferencia. Tenemos las mismas capacidades de competir con un americano, con un alemán, con un francés. El detalle es que queramos. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Bye. Bye.